Damas y caballeros, a continuación se les presentará una forma de tratar la fobia social. Producido y dirigido por Daniela Martínez, Estefanía Ladino, Ana María Muñoz y Ana María Rodríguez. Justificación. La fobia social se clasifica como una de varias formas de trastornos de ansiedad, altamente prevalente que se asocia con una gran pérdida en la calidad de vida. Se presenta en forma de amenaza percibida por la evaluación generada por parte de otros antes, durante o después de situaciones sociales. La fobia social se asocia con gran pérdida en la calidad de vida, enormes costos económicos, niveles altos del uso del servicio, deficiencias funcionales graves en las áreas educativa, social y ocupacional, y altas tasas de relación con otros trastornos de ansiedad y estados de ánimo. Como subtipo se encuentra la fobia social generalizada, definida como una fobia en la que los temores de desempeño, como hablar en público, y los temores de interacción, como conocer gente nueva, ocurren conjuntamente. En la revisión de los artículos se evidenció que el género femenino es más propenso a desarrollar dicha fobia. Por otro lado, la fobia social conduce a las relaciones rotas, depresión, abuso de sustancias y pérdida de facultades naturales en un nivel importante en los pacientes. El estudio se realizará con el fin de evidenciar la presencia de la habitación en la fobia social en mujeres, ya que son aquellas que tienen un índice significativamente mayor a diferencia de los hombres. La exposición a objetos o situaciones temidas se acepta como un componente necesario en el tratamiento de los trastornos fóbicos. Varios estudios han demostrado que la exposición conduce a la reducción de la ansiedad y evitación fóbica. Los elementos esenciales de un protocolo exitoso son A. La colaboración entre el terapeuta y el paciente para desarrollar una lista de situaciones que provocan ansiedad, y B. La exposición del paciente a estas situaciones. Inicialmente se expone a la persona fóbica a situaciones menos amenazadoras y a medida en que la ansiedad disminuya, se avanzará al siguiente nivel más alto en la jerarquía de los miedos. Marco teórico. La fobia social es un patrón conductual y psicológico que se caracteriza por un temor persistente e irracional a las interacciones sociales, donde se desea evitar situaciones interpersonales y la interferencia en la vida cotidiana, en el cual se puede presentar la evaluación por parte de otros durante o después de situaciones sociales, con el fin de eludir las acciones que se pueden percibir como humillantes y embarazosas. Se debe tener en cuenta que es un trastorno crónico incesante que suele comenzar entre los 13 y los 20 años. Teniendo claridad que las personas de 18 años en adelante son conscientes que la presentan después de un periodo de tiempo mínimo de 6 meses. En promedio, más del 10% de la población puede presentar dicha fobia. Produce consecuencias como ruborizarse, temblar, tener náuseas, necesidad de orinar o defecar. Y en cuanto a nivel del sistema somático y autónomo, las reacciones corporales que son más comunes son temblor de voz y manos, sudoración, escalofríos, taticardia, boca seca, sensación de ahogo o falta de aire. Las reacciones mencionadas anteriormente son más frecuentes en mujeres, debido a que los roles sociales imponen valores diferentes a los hombres con respecto a la timidez, las exigencias sociales, las pautas culturales, educativas y las diferencias en cuanto a la vulnerabilidad biológica para desarrollar respuestas de ansiedad. Marco empírico. Como ejemplo, se presenta el caso de Mary, una mujer de 35 años que vivió con su esposo y tuvieron una hija que en el momento tenía 4 años, quien comenzó a experimentar miedos y síntomas de ansiedad después de una brusca ruptura con su pareja. Mary desarrolló un miedo extremo a circunstancias específicas como escribir frente a otros, a las situaciones personalizadas en el trabajo e ir al doctor. La situación A se produjo debido a que su pareja rompió con ella en el momento de firmar formularios de crédito, explicándole que había estado viendo a otra mujer y que quería continuar con esa relación. Por esta razón, Mary temió que la gente la estuviera mirando y preguntándose qué le pasaba. Frente a la situación B, la ansiedad se desarrolló cuando Mary experimentó síntomas de pánico mientras firmaba su evaluación semestral frente a su jefe, y esto se generalizó rápidamente en todas las situaciones en las que percibió que estaba siendo evaluada por alguien con autoridad. Por último, en la situación C, Mary fue a una cita con su obstetra y en la sala de espera comenzó a sentir ansiedad a causa de la percepción negativa que sentía por parte de los otros. Esta situación se explica por medio de la adquisición en la teoría bifactorial de Mowrer, donde se establece que los miedos son adquiridos por condicionamiento clásico y se mantienen por condicionamiento operante a causa del efecto reforzante que se produce al reducirse el miedo durante la respuesta de escape o evitación del estímulo temido, como se explicó anteriormente. En secuencia, en este escenario se evidencia el dominio de visibilidad, es decir, ver el mundo como un lugar amenazante en el que se debe estar constantemente atento a cualquier amenaza. Las señales positivas, neutrales y levemente positivas se malinterpretaron negativamente y las señales positivas se descartaron o se ignoraron. Esto se conoce generalmente como el error cognitivo de la abstracción selectiva, en que los únicos eventos que importan son fallas, errores y debilidades.
La evitación de Mary en relación con la teoría bifactorial se puede evidenciar inicialmente el condicionamiento clásico, donde se genera una relación entre el estímulo incondicionado, ruptura amorosa, y el estímulo condicionado, firmar su nombre en contextos públicos. Posteriormente, por medio del condicionamiento operante se puede explicar la relación de triple contingencia entre el estímulo discriminativo, contextos públicos, la respuesta operante, evitar el estímulo discriminativo, y la consecuencia, evitar ser observada y evaluada. Por esta razón, es posible afirmar que el comportamiento y la ansiedad se mantienen por reforzamiento negativo, evidenciando así la generalización a los acontecimientos personales del trabajo e ir a consultas médicas. Como medio de extinción se aplicó la terapia de exposición o la confrontación repetida de los estímulos, puesto que ha sido la base fundamental de la terapia conductual para los trastornos de ansiedad y miedos. La exposición a objetos o situaciones temidas en un componente necesario en el tratamiento de los trastornos fóbicos. Varios estudios han demostrado que la exposición conduce a una reducción de la ansiedad social y la evitación, como se evidenció en un artículo revisado, donde a lo largo de 12 sesiones de exposición gradual se extinguieron a los ataques de pánico en la agorafobia. En un artículo revisado se presentó una muestra de 822 participantes con fobia social generalizada, los cuales se expusieron de forma gradual a un contexto clínico, y en vivo, donde desapareció la fobia social, pero sí se redujo la conducta de evitación con el paso de la intervención. Se determinó que los elementos esenciales de un protocolo exitoso eran la colaboración entre el terapeuta y el paciente en el desarrollo de una lista de provocaciones tóxicas a la exposición del paciente. Por lo tanto, se desarrolló una colaboración con Mary de una confrontación jerárquica de situaciones de miedo, la cual obtuvo efectividad gradual a lo largo de 31 sesiones, donde tuvo que exponerse a situaciones específicas confrontando los miedos adquiridos. Pregunta problema. ¿Cuál es el efecto que tiene la terapia de exposición gradual en la reducción de la conducta de evitación en mujeres con fobia social? Variable dependiente, conducta de evitación en la fobia social. Variable independiente, terapia de exposición gradual. Objetivo general. Identificar si la terapia de exposición gradual tiene un efecto sobre la conducta de evitación en mujeres con fobia social. Hipótesis. Hipótesis alternativa. Existen diferencias estadísticamente significativas en el grupo experimental en comparación con el grupo control en la fase post-test en la reducción de la conducta de evitación en la fobia social. Hipótesis nula. No hay diferencias estadísticamente significativas en el grupo experimental en comparación con el grupo control en la fase post-test en la reducción de la conducta de evitación en la fobia social. Diseño. Se elegirá el diseño de grupo control no equivalente debido a que se controlarán las fuentes de invalidación tales como instrumentación, selección, administración del test y maduración, con el fin de que en la fase pretest tanto el grupo control como el grupo experimental estén balanceados teniendo las mismas características de desarrollo y las mismas medidas del nivel de evitación, para así aplicar la terapia de exposición gradual en el grupo experimental y posteriormente medir la conducta de evitación en los dos grupos y tener medidas diferentes en la fase post-test. Se usará el estadístico de correlación de Pearson para verificar la relación entre la terapia de exposición gradual y la conducta de evitación, con el fin de encontrar una correlación estadísticamente significativa e inversamente proporcional, ya que a mayor terapia de exposición gradual, menor conducta de evitación. Tipo de estudio y diseño. El estudio que se expone es explicativo experimental debido a la relación unidireccional de la variable independiente y la variable dependiente. Teniendo en cuenta que la variable independiente se manipulará y se planeará la realización de la intervención, donde se implementó un diseño cuasi experimental a causa de la necesidad de tener el control experimental sobre las fuentes de invalidación de validez interna. Participantes. La muestra estará conformada por 402 participantes, donde todos serán mujeres entre los 15 y 21 años. Criterios de inclusión para ser parte de la intervención exigen cumplir con los siguientes requisitos. El consentimiento informado, en el caso de los menores de edad, deberá ser firmado por los padres del joven, y este, asimismo, deberá firmar el asentimiento informado. También deberán presentar una sintomatología mínima de 12 meses. Ninguno de los participantes debió haber recibido previamente un tratamiento correspondiente a la fobia social, y la conducta de evitación de la fobia social se debió haber adquirido únicamente por historia de aprendizaje. Los criterios de exclusión son presentar una comorbilidad, es decir, presentar una enfermedad psiquiátrica. Instrumentos. La variable dependiente se medirá en la fase pretest y posttest por medio de la escala de evitación social y angustia de Watson y Friend. Busca evaluar por medio de 28 ítems de rendimiento óptimo
el malestar subjetivo en situaciones sociales y la evitación activa o los deseos de evitación que experimentan las personas con fobia social. Es un instrumento útil para medir el cambio terapéutico, ya que posee una consistencia interna de 0,85 en el alfa de Cronbach y tiene buenas propiedades psicométricas en poblaciones adolescentes y adultas de lengua española. El SAT demostró altas correlaciones con otras medidas de fobia social, indicando una buena validez convergente, mientras que la validez discriminante es aceptable. Procedimiento. La muestra constará de 402 personas, las cuales serán divididas de manera balanceada en dos grupos, grupo control y grupo experimental, cada uno con 201 mujeres, las cuales presentarán las mismas características de desarrollo. En primera instancia, con ayuda de 10 colaboradores en el auditorio principal de la Universidad del Bosque, se aplicará el instrumento, ya que este recinto permite que la correcta aplicación de la prueba y la obtención de los correspondientes resultados. Con ayuda del SAT se evidenciará el nivel de evitación de los participantes a las situaciones temidas, tales como los temores de desempeño, como hablar en público, y los temores de interacción, como conocer gente nueva, que ocurren conjuntamente. Este instrumento tendrá una duración de aplicación aproximada de 15 minutos. Después de haber tomado las medidas, el grupo experimental será intervenido por medio de la terapia de exposición gradual a las diferentes situaciones sociales, es decir, a los participantes se les presentarán estímulos discriminativos tales como situaciones en las que deberán hablar en público, conocer gente nueva, hablar sin tener tema de conversación, hablar frente a un grupo pequeño, escribir mientras se es observado, comer y tomar líquido en público y usar baños públicos para observar ciertas respuestas como intentos de huir, ruborizarse, palidez facial, necesidad de orinar o defecar, temblor de voz y manos y sudoración. Para manejar las respuestas generadas por las situaciones temidas se procederá a aplicar la autoayuda, aprendiendo a respirar de manera adecuada y aplicando la terapia de relajación desde situaciones mínimas como es estar en un lugar público hasta interactuar en grupos sociales reducidos o amplios. Esto a lo largo de 31 sesiones traerá como consecuencia la reducción de la conducta de evitación. Cabe resaltar que el grupo control no tendrá intervención. Los dos grupos en la fase post-test presentarán nuevamente el SAT, con el fin de determinar por medio de los resultados si la terapia en el caso del grupo experimental fue efectiva al tener un efecto sobre la conducta de evitación a diversas situaciones, teniendo en cuenta que los resultados del grupo control se deberán mantener en el tiempo a falta de intervención. De acuerdo con el Manual Deontológico y Bioético, los psicólogos aceptarán la responsabilidad, las consecuencias de sus actos y pondrán todo el empeño para asegurar que sus servicios sean usados de manera correcta y benéfica para los pacientes. Asimismo, tienen una obligación básica respecto a la confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos. Revelarán tal información en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u otros. Respetarán la integridad y protegerán el bienestar de las personas y de los grupos con los cuales se trabaja. Se esforzarán por promover el bienestar y los mejores intereses del cliente. Evitarán el uso indebido de los resultados de la evaluación. Respetarán el derecho de los usuarios de conocer los resultados, las interpretaciones hechas y las bases de sus conclusiones y recomendaciones. Se esforzarán por mantener la seguridad de las pruebas y de otras técnicas de evaluación dentro de los límites de los mandatos legales. Mencione cuáles fueron las mayores dificultades durante el planteamiento del trabajo. Bueno, las principales dificultades fue cómo las fuentes de invalidación afectaban nuestro proyecto. Encontrar esto fue muy difícil. Y también otra cosa fue encontrar el instrumento, debido a que habían muy pocos que estaban validados en Colombia. ¿Cómo lo resolvieron? Bueno, lo que hicimos fue investigar arduamente con nuestro equipo y tener un muy buen trabajo en equipo. ¿Y qué fue lo que más y lo que menos les gustó? Lo que menos nos gustó fue entender el diseño y lo que más nos gustó fue crear este presente video. ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes a partir del proyecto integrado y a partir de los objetivos de las asignaturas? Bueno, a partir de los objetivos de las asignaturas, nuestros principales aprendizajes fueron en aprendizaje la relación de triple contingencia, donde está el estímulo discriminativo, la respuesta y la consecuencia. Y en métodos fue aprender a investigar de una manera adecuada. También aprendimos que no debemos continuar con el camino rígido que nos impone la sociedad y la política, sino para salir de esto debemos investigar. También algo muy importante fue que aprendimos a trabajar en equipo y muchísimas gracias a los docentes que nos compartieron sus conocimientos en el presente trabajo.